Bienvenido a nuestro canal, Conflicto Planetario. Hoy les explicaremos uno de los conflictos más significativos en la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Pero cabe destacar que las principales potencias de aquella época como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y el Imperio Austrohúngaro, entre otros, ya habían desarrollado dichas tensiones entre sí mucho antes del asesinato del archiduque austrohúngaro, heredero al trono del Imperio Austrohungría. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio del 1914 y finalizó el 11 de noviembre del 1918. Sus antecedentes son inmediatos, pues fueron los enfrentamientos de las principales potencias para controlar los mercados internacionales y las rivalidades coloniales que mantenían, y el auge del nacionalismo en la Europa del Este, región de Europa a la que estaba subyugada algunas potencias o imperios, como lo es en este caso la región de los Balcanes, disputada por tres grandes potencias, como lo eran Austria-Hungría, Rusia y el decadente Imperio Otomano. Mientras tanto, en el frente occidental, ya iniciada la guerra entre Francia, Inglaterra y Alemania, empezaron a realizar grandes ofensivas con el objetivo de vencer rápidamente al enemigo. Lo que no tenían pensado es que el conflicto se extendería más de lo previsto. Bueno, porque esta guerra sería la que marcaría un antes y un después del cómo hacer la guerra moderna. Siguiendo con el conflicto, en el frente occidental, los alemanes pusieron en marcha el plan Schlieffen, que preveía atacar a Francia atravesando el país de Bélgica. Con lo que nunca contarían los alemanes es que con la inesperada resistencia de los belgas en Liège y Anvers, dándole tiempo a los franceses a realizar una ofensiva para recuperar la región de Alsacia, mientras que en el frente oriental Rusia realizaba una ofensiva en la Prusia Oriental, siendo esta neutralizada por el general Hindenburg en la batalla de Tannenberg. Después los alemanes, con la ayuda de los austrohúngaros, obligaron a los rusos a abandonar la Prusia Oriental y a Polonia. Pero cabe destacar que en esta guerra se verían grandes avances tecnológicos en el ámbito militar, como lo serían las ametralladoras y los diferentes tipos de gases desarrollados como el gas cloro, el gas fosgeno y el gas mostaza, cada uno de ellos más peligroso que el anterior. Pero en esto no se quedaría ahí, pues en los cielos también se verían aviones de guerra, utilizados para neutralizar al enemigo en las trincheras y en los puntos estratégicos del campo de batalla. También en los cielos le acompañarían los zeppelines, utilizados como bombarderos para destruir las grandes ciudades. También se verían grandes cañones modernos. Al principio ambos bandos lanzaron grandes ofensivas teniendo inevitables fracasos y un gran número de muertos y heridos. Después, debido a las grandes bajas, la guerra pasaría a una guerra de posiciones y luego a una guerra de trincheras. Debido a las grandes pérdidas humanas, al inicio de la guerra de trincheras jugaría un papel crucial en el conflicto, porque entre comillas, esta forma de hacer la guerra disminuiría el gran número de bajas que estaba llevando a cabo el conflicto. Digo entre comillas porque tal vez las trincheras limitarían el gran número de bajas llevado a cabo en las ofensivas, pero esto no le quitaría su peligrosidad, sino al contrario, porque en estas se verían plagas y epidemias causantes de muchas muertes. Las trincheras estaban divididas en tres líneas. La primera línea siendo esta la línea de ataque, la segunda línea siendo esta la línea de respaldo de la primera, y la tercera línea siendo esta la línea de reposo, siendo utilizada para el descanso de los soldados que habían luchado en los dos primeros frentes y para tratar a los soldados enfermos y heridos en la guerra. En el frente francés los alemanes estaban mejor preparados para este tipo de guerra,
porque tenían material especializado, sobre todo armamento para lanzar grandes o explosivos a pequeñas distancias, con la finalidad de destruir las trincheras. Pero lo que pocos de ustedes sabrán, y que tal vez algunos se preguntarán, ¿cuál fue esa batalla que daría inicio al estilo de guerra de trinchera? Bueno, pues esta batalla sería la batalla de Marne, porque en esta batalla la guerra se estancaría, llevando a los dos bandos a recurrir a las trincheras y a las fortificaciones para defender sus posiciones. Los alemanes realizaron varios intentos de romper las líneas francesas, pero fracasaron rotundamente, provocando un gran número de bajas en su ejército. Otra batalla importante sería la batalla de Verdun. Esta batalla se llevaría a cabo al noreste de Francia, el 21 de febrero, culminando el 18 de diciembre del 1916. Esta batalla se denominaría una auténtica carnicería. Tan solo en 11 meses del conflicto se calcularían alrededor de 976.000 bajas, siendo esta una victoria desagradable para el bando francés y sus aliados, mientras que para esos mismos meses se estaba desarrollando otra batalla importante, siendo esta la batalla de Somme. Esta batalla se llevaría a cabo el 1 de julio del año 1916 y culminaría el 18 de noviembre de ese mismo año. Al principio esta batalla sería una distracción para tratar de dividir el ejército alemán que se encontraba luchando en las cercanías de Verdun. Pero esta batalla daría un giro inesperado, porque lo que iniciaría como una estrategia de distracción se convertiría en una auténtica masacre. Tan solo en el primer día de la batalla hubo 19.240 muertos, 45.493 heridos y 2.252 desaparecidos y 585 soldados prisioneros. Se podía decir que nadie sabía nada y solo que al otro día tenían que salir al campo de batalla abierto para romper las líneas enemigas otra vez. Se dice que la expresión carne de cañón fue creada para esta batalla. Al final, la batalla terminaría el 18 de noviembre del 1916, mientras que del otro lado del Atlántico, los Estados Unidos desde el inicio de la guerra se habían declarado neutrales, ya que al principio el gobierno estadounidense no le interesaba involucrarse en un conflicto europeo, pero todo cambiaría rotundamente cuando los alemanes, en busca de una victoria contra Inglaterra, llevarían a cabo una guerra submarina, con el objetivo de cortar los suministros provenientes del exterior y asfixiar su economía, mientras que los estadounidenses, que al principio eran un pueblo neutral en el 1914, ya para el 1916 eran un pueblo pro-guerra, ya que el gobierno estadounidense estaba cansado de que sus barcos fueran hundidos en el Atlántico y estaban preocupados por el rumbo que estaba teniendo la guerra, ya que si los aliados perdían, los Estados Unidos no tendrían a quién cobrarle los préstamos realizados a las potencias aliadas. El 17 de marzo del año 1917, submarinos alemanes hunden 3 barcos mercantes estadounidenses. Esto pone a la iniciativa al presidente Woodrow Wilson de llevar al Congreso la propuesta de la guerra, pero lo que haría saltar definitivamente a los Estados Unidos sería un telegrama secreto por parte de Alemania al gobierno mexicano con la intención de que se uniera a la guerra de parte de Alemania con el objetivo de invadir Estados Unidos para recuperar los territorios perdidos si Alemania ganaba la guerra. Lo que nunca tuvieron pensado los alemanes sería en que el telegrama sería interceptado por miembros de inteligencia británica y luego serían pasados al gobierno estadounidense, dándole el pretexto perfecto al presidente Woodrow Wilson para ir a la guerra. Cabe destacar que el gobierno mexicano le daría esta propuesta un rotundo no. Cuando la prensa estadounidense publicó el telegrama a principios de marzo, la opinión pública se inclinó a favorecer una posible entrada a la guerra en contra de Alemania. Finalmente, el 4 de abril del año 1917 se produce la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En este momento el ejército con el que Estados Unidos contaba era de apenas 130.000 soldados,
con pocos tanques y pocos aviones. El Congreso aprobaría rápidamente un presupuesto de emergencia para mejorar los números y recursos. Cuando los Estados Unidos desembarcaron, los aliados ya llevaban 3 años de guerra y estaban con la moral por el suelo, pues el impacto que generó este nuevo partícipe en la guerra fue instantáneo para combatir y derrotar a Alemania. Durante el poco tiempo de la guerra, Estados Unidos logró reclutar alrededor de 4 millones de soldados. Para el final de la guerra y la rendición del Imperio Alemán, el 11 de noviembre de 1918, se empezaría a realizar los preparativos para la Convención de París del 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, cuyo tratado llevaría el mismo nombre. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y asimismo este tratado sentaría las bases para lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra sería uno de los sucesos más importantes en la historia de la humanidad, movilizando un total de 65 millones de soldados y cobrándose más de 8,5 millones de muertos y al menos 6,6 millones de civiles, con ello arrasando con las tierras de cultivo y la agricultura y la arquitectura de las ciudades europeas. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comenta sobre qué otro tipo de conflicto te gustaría que habláramos la próxima vez. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.